Hola, muy buenos días a todos en esta sesión de Museo para Profes. Mi nombre es Andrés y espero que hoy se diviertan bastante. Vamos a hablar un rato muy parchado de química y el día de hoy nos va a acompañar Alejandra. Hola Aleja, ¿cómo estás? Hola Andrés, ¿qué más? Hola a todos. Bueno Aleja, pues acá animadito para que hablemos un ratico de química. Les vamos a contar muchachos cosas muy impresionantes sobre el agua. Entonces, pues la idea es que nos vayan copiando de dónde nos ven, qué colegios están participando, qué preguntas tienen. Y pues a lo largo del camino, al final vamos a dar pues como un tiempito para solucionar esas dudas y esas preguntas. Entonces, Aleja, empezamos. Claro que sí. Y se te olvidó de contar un poquito del museo. Ah, sí, pues imagínense muchachos que nosotros trabajamos en el Museo del Agua y pues entonces aquí vamos a contarles un poquitico de las propiedades químicas y físicas que tiene el agua. Entonces, muchachos, ustedes se han preguntado, por ejemplo, alguna vez de qué está formada la materia, qué forma la materia, porque la química, por ejemplo, estudia eso, las transformaciones de la materia. Entonces, Aleja, ¿será que nosotros podemos ver de qué está compuesta la materia? ¿Realmente se puede ver eso? A simple vista, yo creo que no. Vemos la materia, pero no vemos de qué está formada. Entonces tenemos una pregunta inicial y la pregunta es la siguiente. ¿Será que podemos ver los átomos, Andrés? ¿Qué tan pequeños son los átomos? O sea, necesitaríamos un super microscopio, Aleja, para poder llegar a la parte más pequeñita de la materia, ¿cierto? Claro que sí, los átomos, digamos, son los que conforman las moléculas. Entonces vamos a empezar un poquito a hablar de historia. ¿Quién fue el primero que propuso que era un átomo y por qué, digamos, se hicieron esa pregunta? Entonces resulta que hace mucho tiempo los griegos pensaban que si uno partía algo infinitamente, o sea, por ejemplo, cogían una manzana y empezaban a partirla, 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 ellos pensaban que iban a llegar a los átomos. ¿Será que sí? ¿Será que podemos hacer eso en la casa y ver los átomos? O sea, si yo cojo un cuchillo a partir una manzana las veces que más pueda y ver un átomo ahí, no, no lo voy a lograr jamás. Ajá, nuestro ojo, digamos, tiene como un rango, ¿cierto? Digamos, una parte que es visible. Entonces, ellos pensaban que la materia no podía fragmentarse, ni tampoco podía dividirse infinitamente, sino que iban a llegar a los átomos. Entonces, acá tenemos, ellos pensaron que, digamos, se dio el nombre de átomo, que significa indivisible. Y acá vemos un señor, y eso, digamos, que es como famoso, y es que ellos pensaban que si partían las cosas, llegaban hasta los átomos. Bueno, vamos entonces a mirar un poquito los átomos a partir de cosas que de pronto hemos escuchado más. Entonces, un animalito pequeño, Andrés, un animalito pequeño, Un animalito pequeño que uno pueda ver a simple vista, una hormiga una hormiguita o un piojo, ¿cierto? o un piojito. Un piojito, un piojo también se puede ver. Listo, entonces, una hormiguita muy grande, medirá por ahí alrededor de 2 centímetros y eso que muy, muy grande. O sea, todavía estamos viendo y los átomos no se ven. O sea que por este lado no es. Bueno, para descubrir el tamaño del átomo, entonces lo primero que vamos a ver es un cabello. Resulta que en un cabello, en el grosor, ¿qué tan grueso es un cabello? En un cabello caben alrededor de 500.000 átomos de carbón. Solamente en el 500 grosor. en el grosor, solo en el grosor. Mira, acá te voy a mostrar una imagen muy chévere, es un cabello humano y al lado un óvulo. El óvulo es una célula muy grande. O sea, Sí, comparada, digamos, con el resto de células de nuestro cuerpo, es una célula muy grande. Y a la derecha tenemos los huevitos de rana. Entonces, hasta ahí es visible, o sea, hasta ahí lo estamos observando. No necesitamos de un microscopio, se puede observar. Mira cómo se ve inclusive el cabello que parece como una llantica. ¿Sí la ves? puede ser una llantica, sí. Bueno, pero ¿será que hay cosas más pequeñas que el cabello? Claro, los mismos átomos, Aleja.
Ajá, y los microorganismos, ¿cierto? Los microorganismos y otros tipos de células. Entonces, al lado izquierdo tenemos cabello, óvulo, ya células, y luego vamos a tener el glóbulo rojo. Entonces, mira el glóbulo rojo y mira el cabello. Mira que se ve muy pequeñito en comparación al cabello. Y a la derecha tenemos glóbulo rojo, bacteria y virus. ¿Sabes cuál es el virus? ¿Cuál será el virus de ahí de la imagen? ¿Cuál es, Aleja? El virus es el que se ve ahí como con unas paticas, como si fuera una arañita, pero tiene Como algo la ahí. arañita. Eso, entonces mira, mira cómo lo está viendo la bacteria, cómo ve el glóbulo rojo, pero del lado izquierdo mira que el glóbulo rojo es muy pequeño. Y te cuento, no hemos llegado al átomo. No hemos llegado. Y aún así, Aleja, aún así nosotros no somos capaces de ver los microorganismos. Eso, ya, por ejemplo, esa escala para nosotros es muy difícil de observar a simple vista. Entonces, para que, digamos, tengamos como una visión un poco de ese tamaño, vamos a ver un video. ¿Listo? Espérame un momento, ya te digo si lo estás viendo. Aleja, por acá nos escribe el profesor Ricardo Trujillo del Colegio María Antonia Cerini. Un saludo para los... ¿Dónde quedará ese colegio? No sé. Visítenos al museo, profe, para que vaya. Si tienen preguntas, pueden irlas haciendo. Yo ya les voy a compartir acá. Muy bien. Entonces, acá estás viendo, Andrés, ¿estás viendo en este momento? Sí, Aleja. Bueno, bien, vamos a ver entonces acá una comparación y vamos a ver algunos microorganismos en 3D. Perfecto. El video no tiene audio. Acuérdense del virus que vimos ahorita que parecía como con paticas, como una arañita. Entonces, y miren las escalas. Sí. Y miren las escalas también, porque, por ejemplo, ¿qué escala es esa? ¿Son picómetros? O son micrómetros. Micrómetros. Miren el señorito acá, miren que hay muchas cosas más pequeñas que el de las paticas, que es un virus. Y seguimos avanzando en escala. Vamos por allá en las bacterias. Y sin embargo, las bacterias no las vemos. La E. coli. Ajá. Seguimos avanzando y llegamos a los glóbulos rojos. Entonces, miren cómo es de pequeño. Vamos a irnos hasta un huevo de gallina. Una célula de la piel, un espermatozoide, el polen. El polen. Mira el polen cómo se ve. Y eso que el polen tiene unas formas, y tiene unas formas súper bacanas el polen. Ajá, una neurona, un huevo humano, un óvulo. Acá ya vamos a empezar también con algunos otros microorganismos, las diatomeas. Vamos a llegar hasta un huevito. La ameba, acuérdense que siempre, no sé, esa palabra ameba es como muy popular. Los tardígrados, que son bastante especiales. Los osos de agua, que se conocen así en el bajo mundo. Listo, míralo ahí. Ahí llegamos a un huevo de gallina, un huevo de rana. Y mira el cabello. ¿Y te acuerdas dónde empezamos? Sí, Ale. Muy bien. Entonces, esta es, digamos, como... es para que empecemos a pensar en el tamaño. Claro, porque ustedes muchachos se preguntarán, ve, ¿y estos manes por qué empezaron a contarnos eso de los tamaños? Porque es que resulta que es muy importante tener presente que la materia está formada por átomos, ¿sí? Porque hace muchísimo tiempo, muchachos, les contamos que el agua era considerada un elemento. Aleja, ¿puedes creer
el agua antes no estaba formada por hidrógeno y oxígeno, sino que el agua estaba formada por agua, porque era un elemento. Ellos pensaban que el agua la podían colocar en la tabla periódica y era una sola cosita, no estaba formada. Era una sola cosa, exacto. Asimismo, habían solamente 4 elementos conocidos: el agua, tierra, aire y fuego. Y todos esos 4 elementos eran lo que formaban la materia, todo lo que vemos. Pero ese pensamiento se transformó con las ideas de Demócrito, que fue el primero a empezar a hablar de los átomos, y pues ahorita hace aproximadamente siglo XVIII, con la teoría de Dalton, empezamos a tener una idea realmente de lo que forma la materia, que son esos átomos. Y empezó la química mejor dicho, Aleja, empezó la química en todo su esplendor a llenar la tabla periódica. Aparecieron muchos experimentos que revolucionaron el mundo, empezaron a descubrir las partículas que conformaban los átomos, porque aunque dijimos al principio que los átomos son indivisibles, están formados por cositas mucho más pequeñas. O sea que, Aleja, hay cosas más pequeñas que los mismos átomos. Claro que sí, pero como eso no lo podíamos ver a simple vista, y digamos que en ese momento no había un instrumento, digamos, como pensar en observar, entonces no se creía sino que existía tierra, fuego, aire y agua. Sí, bueno, entonces vamos a empezar ahora con la molécula del agua. Vamos a hablar ya del agua, de lo especial que es. Bueno, y entonces, ¿qué es una molécula, Aleja? ¿Qué será una molécula? Una molécula es la unión de átomos, pero no es al azar. O sea, no es que todos los átomos se enlacen con todos, sino que, digamos, se deben de cumplir ciertas características. ¿Listo? Es como cuando uno tiene novio. Uno no se va con, digamos, no tiene muchos novios, sino que usted, digamos, se concentra como en ciertos rasgos, y eso ocurre también en las moléculas. Exacto. O sea, que la química no siempre es aleatoria, ella tiene como un orden. Ajá. En la molécula del agua, muchachos, encontramos 2 de los átomos que más abundan en el universo, que son el átomo de hidrógeno y el átomo de oxígeno. El átomo de hidrógeno, si ustedes han visto alguna vez la tabla periódica, se encuentra en la posición número 1. Y ese átomo solo tiene un protón y un electrón. Para de contar, no tiene más, Aleja. Un protón y un electrón. Es el átomo más elemental de todos. Bueno, en cambio, el de oxígeno, Aleja, el de oxígeno tiene 8 protones, 8 neutrones y 8 electrones. Ya es un poquito más grande. Claro. Y contanos, digamos que eso hace que se ubiquen en ciertas partes de la tabla periódica. Claro. Precisamente la tabla periódica es tan bonita, Aleja, que parece como si fuera un truco de magia, porque los elementos están organizados y no de manera aleatoria, no. Tienen un orden a través del número de valencia, de la electronegatividad, tienen un orden por los número de protones, de electrones que tienen. Entonces, realmente la tabla periódica es algo muy increíble, realmente. Y hay algo acá chévere, y es que la tabla periódica no termina de formarse. O sea, cada vez que se descubre uno nuevo, entonces le encontramos allá una ubicación. Entonces, acá vemos, por ejemplo, estamos viendo la molécula del agua, y vemos que es una molécula que tiene un ángulo, es decir, que está como quebradita, como de esta manera. ¿Listo? Acá vamos a tener el oxígeno y va a estar pegadita a 2 hidrógenos. Eso que tiene ahí P y N es protón y neutrón, y los que están alrededor son los electrones. Eso es lo que permite que se forme un átomo con el otro. Digamos que comparten sus electrones. Bueno, algo importante también. Aleja, entonces una pregunta que puede surgir, bueno, y realmente, ¿qué forma a los átomos? ¿Qué tiene un átomo? Entonces vamos a encontrar en un átomo electrones, protones, neutrones. Y tiene un núcleo, ¿cierto? Entonces las moléculas piensen que son como unas pilas.
Las pilas tienen unas cargas positivas y unas cargas negativas. Digamos que para que se unan, para que forme una molécula, se debe de tener en cuenta esas cargas. En este caso, el oxígeno tiene una carga negativa y los hidrógenos una carga positiva. Entonces, digamos, permite que se estabilice. Algo muy chévere del agua es que está formada por dos gases. Hidrógeno y oxígeno son gases, pero el agua es líquida a condiciones normales. O sea, en este momento, si usted sale, si usted tuviera un vaso de agua, el agua está líquida, el agua no se le va a evaporar como tal. O sea que lo más probable es que en la naturaleza o en el universo el agua se encuentre en el estado gaseoso. Encontrarla en el estado líquido se necesita de unas condiciones muy especiales que vamos a ir viendo en el camino, porque les vamos a empezar a hablar de las propiedades que tiene el agua, que hacen que el agua sea una sustancia única en nuestro planeta y súper importante para la vida. Entonces, Aleja, contame, por ejemplo, si la materia se puede encontrar en diferentes formas, porque ya vimos que los átomos forman la materia, pero la materia, ¿cómo la encontramos en la naturaleza? Claro que sí, eso corresponde a los estados de la materia. Podemos encontrar el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso, inclusive el estado plasmático. Nos vamos a centrar en los tres principales, sólido, líquido y gaseoso. Hay algo muy chévere y es que el agua tiene los tres estados. Entonces, ¿será que el agua cambia cuando está sólida y digamos que la molécula cambia cuando está sólida y cuando está líquida? ¿Será que cambia? La molécula, muchachos, recuerden que una cosa es el estado, la forma en cómo la vemos, y otra cosa es la molécula, porque la molécula de agua va a seguir siendo la misma independientemente de su estado. Lo que pasa es que el orden en el que van a estar las moléculas va a ser diferente. Aleja, Sí, ¿ves la imagen de la diapositiva? Sí, claro que sí. ¿Cómo así que el orden? Pues entonces acá pensamos cuando, no sé si a ustedes todavía les tocaba, que a uno en el colegio lo ponían a hacer fila. Digamos que todos eran ahí organizaditos y quietecitos. En ese momento es como si estuviéramos en estado sólido, porque las moléculas están quietas y están organizadas. ¿Qué pasa? ¿Cómo hacemos para pasar del sólido al líquido? ¿Yo qué haría? Muy fácil. Como cuando salen al descanso, que todos hacen lo que les da la gana. Pero yo creo que ahí ya sería el estado de gas. Sí, sería el gas. Entonces, ¿qué ocurre? Con la energía podemos pasar de un estado al otro. ¿Yo cómo hago para cambiar, para que el estado sólido pase al estado líquido? Entonces, en el caso del hielo, lo podría sacar de la nevera y dejarlo ahí quieto. Ahí el calor que lo está rodeando va haciendo que él, digamos, cambie de estado. Y si quiero que cambie más rápido, pondría a calentar ese hielo, pasaría a líquido y luego a gas. Es decir, que aumento la energía y la energía en forma de calor. Entonces también vamos a repasar un poquito, entonces, cómo se llama ese paso de un estado a otro. Y acá hay algo chévere y es que pueden observar que las moléculas parece que en la última parte, en el gas, se están golpeando, o sea, ellas vibran, es decir, que se pueden mover, se golpean y se van esparciendo. ¿Será fácil Mejor dicho, agua en estado de gas? O sea, digamos, guardarla como en tu mano. muy difícil porque las moléculas están muy excitadas. Ajá. Y al estar tan excitadas se van a mover, van a tratar de ocupar más espacio. Entonces, esa es como la diferencia en cómo se ubican las moléculas, pero recuerden que la molécula sigue siendo la misma. No ha cambiado. Para que haya un cambio necesita que haya una reacción. Es decir, que digamos que usted tiene agua y tiene sal y digamos ahí va a ocurrir algo diferente. Ya no vas a tener al final agua y sal por aparte, sino que vas a tener una mezcla. ¿Listo? Entonces eso lo vamos a ver un poco más adelante, pero acá en este momento no ha cambiado como tal la estructura de la molécula, solo su organización. Aleja, entonces, ¿cómo hacemos para cambiar de un estado de la materia a otro? ¿Qué hay que hacer? Bueno, tenemos dos caminos. Primer camino, aumentar o disminuir la temperatura. Y el segundo camino sería aumentar o disminuir la presión.
Y el tercer camino sería variar las dos a la vez. Claro, eso te iba a preguntar, porque también podemos variar las dos condiciones al mismo tiempo. Aleja, ¿a vos te gusta cocinar? Sí, a mí me gusta mucho cocinar. Por ejemplo, el fenómeno que ocurre cuando se cocina en una olla a presión a cuando se cocina en una olla convencional que está expuesta a la presión atmosférica. Se Eso nota podría de ser, una la diferencia. claro, eso podría ser una pregunta. Los que cocinan o los que ven a la mamá cocinar, ¿qué será más fácil, hacer frijoles en olla de presión o hacer frijoles en olla normal? ¿Qué será más fácil? ¿Qué utilizarían ustedes para hacer esos frijoles? Entonces, muchachos, la temperatura es un concepto y es una propiedad que se refiere a la energía interna que presentan los cuerpos. Entonces, Aleja, ¿qué pasa cuando uno se mide la temperatura a uno mismo? ¿Se estará midiendo la energía? Digamos que indirectamente se está midiendo la energía que se manifiesta en forma de calor y para eso hay un instrumento que tiene unas medidas que se llama termómetro. ¿Listo? Entonces lo que medimos es nuestra energía. Correcto. Y muchachos, la temperatura se puede dar en escalas diferentes, entonces hay unos sistemas que se encargan de darle como un orden a las unidades y pues en el sistema internacional es, ¿cuál? Fahrenheit, ¿cierto? En el sistema internacional es Kelvin, en el Es sistema inglés Kelvin, es Kelvin, Fahrenheit. y en el inglés es Fahrenheit. Entonces, para nosotros la temperatura la damos es en grados Celsius o en grados centígrados, pero se puede dar en muchas otras escalas. Pasa lo mismo cuando vamos a dar una distancia. Mi colegio está a 1 kilómetro de mi casa. Es lo mismo así digo, mi colegio está a 1000 metros de mi casa. ¿Sí? Ajá. Estamos La escala cambiando. se puede dar en se puede dar de diferentes maneras. Bueno, Y pero la entonces presión, la ¿qué es la presión, presión? ¿será la presión arterial? La presión atmosférica, ¿qué será la presión atmosférica? ¿Qué será? ¿Qué será la presión? Ahí se ve digamos que también se ve como alguien que está cargando algo. Pues Como una resulta que la nube, una presión, piedra. eso, la presión es una fuerza que se le está ejerciendo a algo. Por ejemplo, yo quiero hacerle presión a esta mesa donde estoy. Entonces yo podría apretar fuertemente, muy fuertemente. Ya que la rompa o no la rompa, no sé, eso no importa, pero ahí le estoy haciendo una presión. Y eso también tiene unas unidades. Cuando a uno le toman la presión en el hospital, que le dicen, tiene 120/80, ¿qué le estará midiendo? Le está midiendo la fuerza con que la sangre se transporta por las venas. ¿Listo? Es la fuerza por unidad de área. Es decir, no es lo mismo hacerle fuerza con un dedito a la mesa que hacerle fuerza con toda la mano. Es distinto. Y es una fuerza perpendicular, o sea, que sea como así, Ajá. en esta dirección. Sí, claro que sí. Bueno, acá algo chévere. ¿A cuántos grados centígrados se congela el agua? Aleja, ¿a cuántos grados se congela el agua? ¿Será que en todas partes se congelará a la misma temperatura? ¿Vos qué decís? ¿Será que sí o será que no? ¿Será que podemos modificar inclusive, digamos, ese valor? Acá nos están diciendo que 0 grados, pero ¿será que uno lo puede variar? Pues imagínense, muchachos, que para yo transformar los estados de la materia, recuerden que depende de dos propiedades, presión y temperatura. Entonces, al depender al mismo tiempo de la presión, eso quiere decir que el agua no siempre se va a congelar a 0 grados centígrados. Eso solo pasa a una presión determinada. Entonces, Aleja, cuando la presión es de 1 atmósfera, el punto de congelación del agua es de 0 grados centígrados. Pero si nosotros variamos la presión atmosférica, el punto de congelación cambia. Al mismo tiempo, el punto de ebullición cambia. Claro que sí, y eso lo podemos ver, digamos, con un ejemplo sencillo, y es, digamos, si estamos acá ubicados en Medellín y ponemos a hervir agua,
Entonces, digamos, usted pone a hervir agua en Medellín y se da cuenta que el agua no está hirviendo exactamente a 100 grados, sino que hierve más o menos a 97. Pero usted se va para la costa y se da cuenta que el agua hierve a 100 grados centígrados. Entonces, la pregunta es, ¿por qué cambió? ¿Será que si nos vamos para Santa Elena el agua hervirá a diferente temperatura? Van a ser pequeños cambios, pero hay un cambio. ¿Será que el problema es el agua? El agua de otro lado es diferente a la que yo tengo en la casa. ¿Tú qué crees, Andrés? Aleja, hola. Es que se me perdió un poquito la señal. Bueno, muchachos, pues ¿usted qué me preguntó, Aleja? Le pregunté acerca de la ebullición del agua, que nos vamos para la costa y nos damos cuenta que hierve a 100. Estamos acá y hierve a 98. Y nos vamos a un lugar alto y hierve, no sé, a 90. En el Monte Everest, a 70. Imagínate, en el Monte Everest a 70. ¿Será que el problema es el agua? El problema es la presión. Porque Presión. miren, muchachos, que no es lo mismo estar a 0 metros sobre el nivel del mar, como una ciudad tipo Santa Marta, Cartagena, ¿cierto? Están ahí en la playa, a estar en Bogotá, 2.600 metros de altura al nivel del mar, o estar aquí en Medellín, a 1.500, 1.600 metros sobre el nivel del mar. La presión no es la misma. No es la misma el peso que nos hace la atmósfera a nosotros, o esa fuerza que nos hace a nosotros la atmósfera a 1.600 metros sobre el nivel del mar. Por eso cambia esa temperatura para transformarse de un estado a otro. O sea, Aleja, que en otras palabras, no es lo mismo hacer un sancocho en Cartagena que hacerlo acá en Medellín. No, vamos a cambiar. Hay algo acá importante y es que la presión, entre más presión haya, digamos que es más difícil cambiar de estado, porque el estado líquido, hay muchas moléculas ahí que quieren vencer a la presión atmosférica para poder irse a la atmósfera. Entonces ocurre que digamos, vencer esa presión es lo que implica ese cambio de temperatura. Entonces acá vamos a ver un poquito acerca de el punto triple del agua. ¿Qué será el punto triple? Es algo que pueden encontrar las sustancias en unas condiciones muy especiales, muchachos. O sea, el agua en unas condiciones de temperatura determinada, aproximadamente de 0.01 grados centígrados o Celsius, y de una presión de 0.006 atmósferas, el agua puede ser sólida, líquida y gaseosa. Se encuentra en equilibrio y son los 3 estados al mismo tiempo. Algo maravilloso, ¿no? Sí, claro que sí. ¿Y será que eso se encuentra acá fácilmente? ¿O será que a la vuelta de la esquina? ¿Será que sí? Agua en los 3 estados, no, muchachos, eso es muy difícil. Primero que todo, piensen lo siguiente: una atmósfera de presión es toda la atmósfera que tiene el planeta Tierra, toda la atmósfera que tiene el planeta Tierra, todos esos gases de aire que hay en el planeta, es toda la atmósfera. Y miren que no es ni una atmósfera, o sea, es 0.006 atmósferas de presión, o sea, prácticamente habría que estar en el límite de la capa de ozono para poder encontrar una presión así de bajita. Y al mismo tiempo una temperatura súper bajita, casi su punto de congelación, 0.01 grados centígrados. Es un poco complejo, ¿no, Aleja? Claro que sí, pero eso se da, ¿sabes dónde? Se da en las nubes, porque lo hemos evidenciado cuando cae granizo. No hay una máquina de granizado allá arriba en el cielo, no hay algo que digamos que esté allá haciendo que el agua caiga, sino que es el mismo ciclo del agua a través de los cambios de estado que hace que ocurra. Entonces arriba se ocurre, digamos, está esa temperatura y esa presión y hace que el agua caiga sólida, a la vez caiga líquida, y para llegar allá tuvo que estar en estado de gas. Entonces ahí se cumplen los 3 estados, en las nubes. Las nubes son bien chéveres. Aleja,
Sí, el agua es increíble. Y aquí, muchachos, les vamos a mostrar una de las propiedades más importantes de la materia, y es la densidad. Ustedes, yo sé que les han contado ya, pues, qué es la densidad en el colegio, y han visto, pues, como esa definición de densidad, que es masa sobre volumen. Pero, ¿qué es la masa y qué es el volumen, Aleja? ¿Qué será ¿A la qué se masa? refiere eso? ¿Qué Bueno, será la pues masa, muchachos? vamos a dividir entonces esta ecuación, eso que dice ahí D igual a M sobre B, lo vamos a dividir lentamente. La densidad es igual a la masa. ¿Qué será la masa? ¿Será que la masa la podemos medir? Por ejemplo, si yo tengo un cuaderno y lo pongo en una gramera, la ¿Será que gramera me podemos va a medir la masa? determinar el peso de o la masa que tiene, pues, el cuadernito. Entonces, Uh-huh. con una gramera se puede, por ejemplo, pesar los objetos, se pueden pesar, y a partir de ese peso determinar la masa. ¿Y qué será el volumen, Aleja? El volumen sí es más complejo. Una cosa es que hablemos del volumen de los líquidos y otra cosa es del volumen de los sólidos. Por ejemplo, si yo quiero hacer el día de hoy 2 litros de jugo, pues entonces mediría 2 litros en una jarra que tenga medida, o pues utilizaría algún instrumento. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo quisiera hallarle el volumen a esta esferita que tengo en la mano? ¿Será que hay manera de hallar el volumen a esta esfera? Sí, Aleja. ¿Y cómo? ¿Cómo se puede hacer? Pues Pues imaginen, muchachos, que los objetos pueden tener una forma regular o una forma irregular. Aleja, ¿cómo sería un objeto irregular, por ejemplo? un Muéstrales objeto a los compañeros. irregular sería, por ejemplo, este pececito. ¿Qué significa regular? Que ya tiene como establecidas unas reglas para medir su volumen. Este sería el de la mano izquierda. La pelotica, es un objeto regular, es una esfera, y ya hay una fórmula que establece cómo se mide el volumen. Pero ¿qué pasa cuando yo le quiero medir el volumen a este pececito? ¿Será fácil? ¿Será que sí? Ya, ¿Será que no? ya es mucho más difícil, muchachos, porque no tiene una forma definida. O sea, realmente medirle el volumen como si fuera otra esfera no se puede. Como si No. fuera un cilindro tampoco se puede, porque no es un cilindro completo. ¿Qué otra forma tendría? Entonces resulta que cuando digamos que la densidad se remota al tiempo de Arquímedes, el señor Arquímedes tenía una misión y era descubrir si una corona que tenía un rey que le habían hecho era de oro o no era de oro. Entonces necesitaba averiguar la densidad de ese material, y con la densidad iba a descubrir si lo habían engañado o no. Entonces, ¿qué ocurrió? Él no podía derretir la corona y formar un objeto regular y poderle medir el volumen. Él se puso a pensar en qué haría y se metió a su bañera. Cuando se mete a la bañera se da cuenta que al él ingresar el agua sube de nivel. ¿Listo? ¿Por qué sube de nivel? Entonces dijo, cuando vio ese fenómeno, dijo eureka y salió corriendo, hasta olvidó su ropa, y descubrió que lo podía hacer de esta manera. Si los objetos se introducen en un líquido, en este caso en el agua, se introducen, medimos el antes y el después, conocemos el volumen. Entonces así podemos conocer la densidad de los objetos que no son regulares. Bueno, algo muy chévere con el agua es que el agua, digamos que es extraña, porque agua en estado sólido, que digamos uno piensa que los sólidos siempre deberían irse hacia abajo, o sea, hacia el fondo de los recipientes, en el agua no ocurre. ¿Por qué el hielo flota, Andrés? Muchachos, he aquí la respuesta por qué el hielo flota en el agua, y es porque el hielo, aunque también es agua, es menos denso que el agua líquida. Y al ser menos denso, se va a permanecer o se va a reposar en la parte de arriba, y el agua líquida iría en la parte de abajo. O ¿Sabes sea qué que es lo la densidad
muchachos, depende también de la temperatura. Si yo varío la temperatura del agua, la densidad va cambiando, va cambiando. No es lo mismo la densidad del agua a 0 grados que a 100 grados o a 4 grados centígrados, como le pasa a los lagos que tienen una temperatura aproximadamente de 4 grados centígrados, porque ese es el punto de máxima densidad, esa temperatura del agua tiene la máxima densidad, entonces el agua permanece en el estado líquido y solamente se va a cristalizar la parte de arriba en la superficie, porque pues, en algunas partes del mundo las temperaturas del ambiente son muy bajitas. En partes nórdicas o sureñas, las temperaturas del ambiente pueden estar en invierno a menos 20, menos 10, menos 30 grados centígrados. Entonces empieza a cristalizar, a congelar solamente la superficie del lago. Y la parte baja se va a conservar a una temperatura de 4 grados centígrados aproximadamente. Y sabes que eso es un fenómeno muy chévere porque gracias a esa propiedad, digamos, permite que la vida se conserve, a pesar de que hay unos cambios de temperatura o que siempre se encuentran así, digamos, debajo, donde ya no está la capa dura, encontramos vida. Bueno, ahora una preguntita, Andrés, ¿será que podemos también variar la densidad si le echamos sal al agua? Sí, Aleja, total. El agua con sal se vuelve más densa que el agua que no tiene sales. Es un agua como entre comillas sin minerales, entonces va a pesar menos, ¿sí? Va a ser menos densa. En cambio el agua que tenga más cosas solubilizadas en ella va a ser un poquito más densa, en especial si son sales o minerales. Entonces no es lo mismo la densidad del agua de un río a la densidad del océano. Aleja, ¿has escuchado hablar del Mar Muerto? Sí, es muy especial porque resulta que en el Mar Muerto, como su nombre lo dice, es porque no hay vida, digamos, y se debe a que hay mucha cantidad de sales. Entonces resulta que esas sales hacen que el agua sea muy densa, o sea que flotar en el Mar Muerto sería fácil o difícil. Sería muy fácil porque es muy denso. Ajá, ella es mucho más densa que nosotros y, digamos, nos sacaría como del agua. Bueno, otro ejemplo bien especial es el agua y el aceite. Cuando los mezclamos, ahorita vamos a hablar por qué no se mezclan, pero hay algo importante y es que el agua se ubica en la parte de abajo y el aceite en la parte de arriba. Entonces, para que hagamos un resumen de la densidad, todo lo que sea más denso va a ir hacia abajo. Lo que va a ser menos denso se va a ubicar arriba. Inclusive podríamos hacer muchas capas de diferentes líquidos y descubrir esos cambios de densidad. Muy bien, Aleja. Pero recuerden, muchachos, que la densidad no explica por qué el agua y el aceite no se mezclan. Esa es otra propiedad que vamos a ver ahora más adelante. Entonces, vamos a hablar de la cristalización. Aleja, tú has visto, pues, no sé si de pronto en algún microscopio así de barrido electrónico, cristales de agua. No, no he tenido la oportunidad y cuando pienso en cristales pensaría como que en las películas cuando está cayendo nieve, pues no acá, sino en las películas, uno ve como unos copitos, pensaría uno que esos son los cristales de agua. Claro, muchachos, los cristales de agua presentan una geometría perfecta hexagonal. ¿Por qué hexagonal? Porque resulta que las moléculas de agua empiezan a tener una geometría en el espacio. Entonces, imagínense moléculas que no podemos ver, ¿cierto? Esas cositas pequeñitas que les hablamos ahorita, pero que están formadas por hidrógenos y oxígenos, ¿cierto? Entonces, el oxígeno es negativo, como les contó ahorita Alejandra, y el hidrógeno es positivo. Entonces resulta que se van a empezar a traer muchos oxígenos de una molécula de agua con otros hidrógenos de otra molécula de agua. Empiezan a tener como una atracción entre ellas. Esas interacciones moleculares se llaman puentes de hidrógeno. Entonces, a través de los puentes de hidrógeno, el agua se comunica, es como un canal, Aleja. Precisamente por eso se llama así, como puentes de hidrógeno, porque
a través de ese puente las moléculas están conectadas, y empiezan a formar una red hexagonal, una red que logra formar cristales de agua, muchachos. Esos cristales de agua son muy bonitos. Como decía Alejandra, los podemos evidenciar en la nieve. Bueno, Aleja, pero la cristalización solo se da en el agua. No, yo pensaría que los cristales, por ejemplo, cuando mencionamos cristales, pensaría que son las sales, el azúcar, por ejemplo, y ellos también son unos cristalitos, ¿cierto? No solamente la cristalización se da en el agua. Bueno, algo muy importante acá es que polos opuestos se atraen y polos iguales, digamos, se repelen y hace que se vayan moviendo las moléculas y se vayan acomodando. Otro dato importante es que se forman de manera hexagonal, o sea, de 6 laditos, así como lo estamos viendo acá en la mitad de la diapositiva, porque así es, digamos, como su forma de equilibrio. Listo, uno no, es como por ejemplo cuando usted está caminando, usted no va a caminar en un solo pie saltando todo el tiempo, usted va a caminar en sus dos pies porque pues así le permite tener mejor equilibrio y así se da también en las moléculas. Muchachos, y otra cosa, uno cuando tiene una gota de agua, solo una gota de agua, no tiene una molécula, tiene muchísimas, millones de moléculas. Entonces, imagínense la forma en cómo están ubicadas esas moléculas en el espacio. Hay que imaginarnos esa parte, porque la geometría de las moléculas es súper importante. No sé si sabían, por ejemplo, la diferencia entre un diamante y el carbón que utilizamos para hacer un asado. Tienen exactamente el mismo elemento que es carbón, ¿sí? Tienen carbono, están hechas de carbono, pero la geometría es un poco diferente. La forma en cómo se ubican los átomos de carbono en el diamante son muy especiales y eso se da a condiciones de presión y temperatura súper increíbles, que por eso es que no encontramos diamantes fácilmente en la naturaleza, pero carbón sí se encuentra un poquito más fácil y es por la geometría que tiene los átomos. La polaridad, Aleja, la polaridad también está relacionada a la geometría. Claro que sí. ¿Será que son los osos polares? Okay. Osos polares. Ya hablamos de la cristalización y de la nieve. ¿Será que ahora vamos a hablar de los osos polares? La polaridad, ¿qué le suena a la polaridad? Como a los polos, precisamente, pero a los polos que son con carga eléctrica, ¿cierto? A esos polos que se atraen, cargas negativas o cargas positivas. Entonces, Aleja, ¿qué nos contás un poquito de la polaridad? Bueno, entonces acá la polaridad es, digamos, como una característica y eso se da por las cargas que tienen los átomos y que, digamos, permite que se formen las moléculas. En el caso del agua, el agua es polar y, digamos, solamente con el hecho de ser polar eso significa que tiene, digamos, como que sus cargas están conectadas y además que permite que se una con otras sustancias que sean polares. Es decir, acá en las moléculas vamos a descubrir que polar se disuelve con polar y no polar con no polar. O sea, no se revuelven. Pero Aleja, ¿será que todas las moléculas presentan polaridades similares o qué? ¿O eso cómo se determina? ¿Eso es a partir de qué? Eso se da a partir de su electronegatividad y digamos como esas cargas que se hacen en las moléculas. Para eso es importante pues como estudiar el tema de la electronegatividad y estudiar cómo están las moléculas organizadas, cómo es su geometría. Correcto. Entonces, muchachos, en otras palabras, las sustancias polares se mezclan con el agua y las sustancias no polares no se mezclan con el agua. Jamás se van a mezclar con el agua. Hay algunas sustancias en la naturaleza que tienen en su estructura una parte polar y otra parte no polar. Ahorita les vamos a contar qué estructura es esa, porque resulta
que a partir de la polaridad es que hablamos de si una sustancia es soluble con el agua o no. Entonces, por eso el agua y el aceite no se mezclan, porque el agua es polar y el aceite es no polar. ¿Listo? Entonces, bueno, muchachos, la solubilidad del agua va a depender de la naturaleza de ese soluto, de ese solvente que se quiera adicionar con el agua. Recuerden, si es polar, Aleja, ¿qué pasaba? Se mezcla con el agua. Y si no es polar, entonces no se mezcla con el agua. Aleja, mostrarnos una molécula que sea así como... bueno, ahorita se las mostramos. Vamos a contarle la diferencia entre disolver y diluir. ¿Será lo mismo? ¿Qué, muchachos? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué es disolver? ¿Qué es diluir? ¿Qué será? Profes, ¿qué será disolver? ¿Qué será diluir? Aleja, ¿vos te gusta el café? A mí me gusta el café y para eso, digamos que vamos a tomar el café como un ejemplo y vamos a observar claramente qué es disolver y qué es diluir. Bueno, inicialmente vamos entonces a calentar agua, calentamos el agua y le vamos a agregar el café. ¿Listo? Entonces, cuando uno agrega el café, ¿qué está haciendo? ¿Estará disolviendo o estará diluyendo? Entonces estamos disolviendo porque estamos agregando un sólido a un líquido, ¿cierto? Y se está disolviendo ahí. ¿Qué ocurre? Digamos que a mí me gusta mucho el café oscurito, pero Andrés no sabe hacer café. Entonces le echa 3 cucharadas, se lo echa a un pocillo. ¿Cómo me quedará el café? ¿Será que me quedará muy rico? Pues qué cree, Andrés? Le quedó súper oscuro. Sí, prácticamente ya se ve así súper espeso. Entonces, ¿qué podríamos concentrado. hacer? Concentrado, muy concentrado. Entonces podríamos diluirlo y para diluirlo agregaríamos agua. Entonces, en este caso vamos a pasar de una solución concentrada a una solución diluida. Entonces, recuerden, el primer paso es disolver el café en el agua. Nos pasamos y nos quedó lleno, muy, muy concentrado. Estamos ya cambiando a una solución más diluida, o sea que le eché agua, ya el café me quedó más clarito. Correcto, Aleja. Es decir que disolver lo podemos asociar más que todo cuando mezclamos sólidos en el agua, sea sal, azúcar, ¿sí? Una pastillita de Alka-Seltzer, ese tipo de sustancias sólidas se disuelven en el agua. Pero cuando hablamos de líquidos, por lo general, hacemos diluciones. Ajá. Entonces, por ejemplo, en estos momentos de que se disparó el consumo de alcohol para la fabricación de antibacteriales, ¿cierto? El alcohol lo conseguimos al 96%. ¿Eso qué significa, Aleja? ¿Qué significa? Que si tenemos 1 litro de alcohol, 960 mililitros son alcohol y el resto es agua. Cuando decimos un porcentaje se refiere a qué tan concentrado está. Listo, y se toma, digamos, como, o sea, la otra parte sería agua. 96%, o sea, hay 4% agua y 96% alcohol en una mezcla que se hizo pues a partir de, gracias a la polaridad, porque el alcohol y el agua son polares, entonces se pueden mezclar, pero resulta que nosotros tenemos que diluir esa concentración, porque ¿para qué utilizar alcohol al 96% para fabricar un antibacterial que al 65% de alcohol ya es suficiente, o al 70%? Claro. Entonces hay que diluir. Y además también podría ser irritante, o sea, un alcohol al 96% podría quemarte la piel. Entonces ahí tenemos el siguiente paso y es diluir. Entonces, digamos, usted empezó con 1 litro de alcohol al 96% y ese litro le pueden salir, no sé, 2 litros de solución, de la solución que usted necesita. ¿Cómo se hace eso? Eso se hace a partir de unos números y unas relaciones, pero así se hace. Total. Entonces, Aleja, ¿será que todas las sustancias van a sentir entonces amor por el agua? No, ya hablamos de eso y hablamos que las sustancias que sean no polares, es decir, que digamos que
no interactúan, no tienen una parte para interactuar con el agua, no ocurre, no tienen amor. Por ejemplo, el aceite no tiene amor por el agua. Pero hay una muy especial, que son los jabones. ¿Será que el jabón tiene amor por el agua o no tiene amor por el agua? Hay unas sustancias, muchachos, que son más o menos solubles con el agua. ¿Por qué más o menos? Porque presentan una parte en su estructura que es polar y otra parte que es no polar. Entonces, miremos esa estructura que hay en la diapositiva del jabón. Miren que en su cabecita, donde están esos enlaces de carbono, oxígeno, sodio y oxígeno, ahí esa cabeza de la molécula es polar. Esa parte se considera hidrofílica. ¿Por qué hidrofílica? Aleja, ¿a qué se refiere la palabra hidrofílica? Hidrofílica es, por ejemplo, cuando usted dice que tiene feeling, o sea, que tiene un gusto, o sea, que se puede interactuar con el agua. Hay una atracción por el agua en la parte de la cabecita, el jabón, de la parte polar. Pero entonces, ¿qué pasa con la otra parte, Aleja? Con la otra parte. ¿Le tiene fobia o qué? Esa le tiene fobia, esa no le gusta el agua, no le gusta nada. Y esa, digamos, a partir de las moléculas de jabón es que podemos explicar por qué se forman las burbujas. Entonces, ¿cómo se forman las burbujas, Aleja? Bueno, vamos a ver si podemos compartir. Vamos a ver acá. Muchachos, aquí les vamos a hacer una invitación muy especial porque resulta que nosotros que trabajamos en el Museo del Agua tenemos una sala de química en la que podemos hablar pues de las propiedades químicas del agua, hacer experimentos, ver los estados del agua y hay una zona para jugar con burbujas. Entonces allá podemos entrar en detalle de la formación de burbujas, porque se hace fenómeno químico y al mismo tiempo ver y sentir burbujas en nuestras manos. Aleja, ¿tú has cogido burbujas en las manos? Sí. ¿Pensaste alguna vez que se podían coger las burbujas? No, eso es como Yo te raro. confieso la verdad, te confieso. Cuando entré al museo a trabajar, yo no sabía que las burbujas se podían coger con las manos. Bueno, entonces, Andrés, ¿estás viendo en ese momento mi pantalla? Sí, Aleja. Bueno, entonces acá estoy representando la molécula. Entonces voy a dibujar con amarillito y un circulito la parte que es polar de la molécula de jabón. Y la parte rojita es la que no es polar. ¿Qué ocurre entonces con el jabón? Llega la señorita agua y no va a venir por acá, por la colita. Por acá no se va a ubicar el agua, ¿o será que sí? Ella no, va a Aleja, buscar porque esa parte es la fóbica. Entonces acá, no, por acá no viene el agua viene y se ubica en esta de acá en este lugar. Listo, pero ¿será que solamente tenemos una molécula de jabón y una de agua? No, eso siempre hay muchas, Aleja, muchísimas. Hay muchas, entonces por este lado ella también va a tener otra molécula de jabón. ¿Listo? O sea, Aleja, que empiezan a rodear el agua. Claro que sí, lo que ocurre acá es que el jabón, digamos, lo que hace es como ensanduchar al agua. Acá queda el agua encerradita y todo esto está lleno de moléculas de jabón por todos los dos lados. Háganse de cuenta que el jabón sería los dos panes y el agua sería el jamón o el queso, o sea, lo que está en el interior. O la mortadela. Eso, entonces digamos que eso permite que se forme una membrana y que se encierre el aire dentro de ella. ¿Será que podemos hacer burbujas rectangulares, triangulares? No sé. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Alguien ha visto alguna burbuja triangular o cuadrada? Pues yo creo que no, Aleja. Todas las burbujas van a ser esféricas. Y eso ocurre porque el aire dentro de la burbuja se organiza de manera que quede como cómodo, que no quede en puntas ni nada, sino que quede cómodo y él se va acomodando y forma digamos, esa esfera. Algo muy chévere con las burbujas
digamos es un fenómeno de la luz, es que las burbujas se ven de diferentes colores. Y eso ocurre porque todo el tiempo los rayos de luz nos están llegando, ¿cierto? Al caso de la burbuja, vienen rayitos que le pegan a la burbuja, le pegan en su, digamos, en su membrana, pegan, pasan, porque el agua, la luz pasa o no pasa. Claro, Aleja. La luz La logra luz pasar, pasa. pero cuando pasa, el rayito es como si se quebrara un poquito, se mueve, o sea, cambia como ese ángulo. Y ese cambio de ángulo se manifiesta a través de los colores. Muy bien, Aleja. Aleja, Bueno, una pregunta. dime. Entonces, para que les aclaremos de pronto a los profes, ¿es lo mismo referirse a las burbujas y a las pompas de jabón? No, no es lo mismo. Realmente lo que hacemos son pompas, pompas de jabón. Lo que pasa es que nosotros le decimos burbujas. ¿A qué, digamos, que se refiere burbuja y qué se refiere pompa? Entonces, la pompa tiene aire en su interior y aire afuera. Y las burbujas tienen aire adentro y afuera hay agua, es decir, las que se generan en el agua, en los océanos, que uno ve burbujitas, esas sí son burbujas. Pero lo que hacemos son pompas de jabón. Exacto, muy bien, Ale. Bueno, y Aleja, acá y esta propiedad del agua tan maravillosa que hay acá, ¿qué nos contás de ella, de la tensión superficial? pues la tensión superficial es la culpable de que nos demos planchazos, es la culpable de que uno se sienta así, que le arde mucho la piel y que se la vea roja. Porque resulta que el agua se organiza, todas sus moléculas se van organizando y forman como un tendido, como una capa que es resistente. ¿Qué tan resistente será esa capa? Es capaz de soportar, digamos, el peso de un zancudito, de una arañita e inclusive de algunas plantas también. Entonces, ¿será que nuestro peso lo soporta? No, Aleja, nuestro peso no lo soporta, pues somos mucho más densos y además flotamos es por el oxígeno que tenemos en el cuerpo, Claro, pero no nos podemos pero parar en el agua. no nos podemos parar en el agua, muchachos, a caminar en el agua sobre la superficie, no lo podemos hacer. Sin embargo, hay algunos animalitos que sí lo pueden hacer. Por ejemplo, el lagarto Jesucristo puede caminar en la superficie del agua, pero a una gran velocidad, se mueve muy rápido. Pero ¿será Aleja, que, Andrés, hay factores que cambian la tensión del agua? Es decir, que el agua ya no sea capaz de soportar esos animalitos. precisamente hay unos agentes tensoactivos como los jabones, por ejemplo, muchachos, que cuando entran en contacto con el agua afectan sus propiedades químicas, en este caso la tensión superficial, y pues al estar el agua contaminada o mezclada con jabón, esa fuerza de tensión en la superficie se disminuye muchísimo. Es decir, que si hay un lago y a ese lago le tiramos mucho jabón, ya la flor de loto o el mosquito no puede flotar en el agua, no flotaría en esa agua. Bueno, entonces vamos a continuar con otras propiedades y aquí vamos a empezar a hablar un poco de las plantas y es la cohesión y la adhesión. Y son las propiedades que digamos que hace que el agua pueda moverse, pueda sujetarse y pueda como arrastrarse. Cohesión, ¿a qué te suena la palabra cohesión? Como a una atracción, como una unión, un Sí, enlace, eso sería como, ¿cierto? por ejemplo, tener una cadena y ver cómo se van pegando sus eslabones. Eso sería que tiene cohesión, están unidos. Pero la adhesión, ¿qué será la adhesión? Como adherirse, como estar sujeto a otro material o a otra superficie, Como pegarse, ¿cierto? como Entonces, en este pegarse. caso, hay un ejemplo acá del lado derecho y es una telaraña. Si vemos esta telaraña está llena de gotitas de agua y eso ocurre porque el agua es capaz de agarrarse de la telaraña, se queda ahí quietecita. Entonces digamos que para que caiga tiene que haber como una fuerza o cuando ya la gotica pesa mucho ya ella va a caer, pero inicialmente ella se va a quedar agarrada. Y ese fenómeno se ve también mucho en los carros. Cuando usted va en el carro o va en un bus, donde sea, y ve que empieza a llover, las gotitas empiezan a agarrarse fuertemente del parabrisas.
Un experimento que pueden hacer en la casa es coger una moneda y en esa moneda depositar goticas de agua y mirar cuántas goticas pueden colocar sin que se derramen. ¿Será que son muchas o son pocas, Andrés? ¿Usted ha hecho ese experimento? Sí, Aleja, en el museo lo hemos hecho con algunos visitantes y resulta que a simple vista creemos que quizás pueden caber 10 gotas, 5 gotas de agua en una monedita de 100 pesos. Y resulta que en una monedita de 100 pesos nosotros hemos adicionado casi las 60 gotas, que son como 3 mililitros de agua, sin que se Muchísimo. derrame ni una sola gota de agua. Y eso es mucho, pues que soporte toda esa cantidad de agua una moneda de 100 que es tan pequeña, no es tan grande, es muy pequeña. Entonces eso se da gracias a que el agua se agarra fuertemente de la moneda y se va formando como una burbujita donde se están uniendo las gotitas y no se dejan caer. Es como un trabajo en equipo. Entonces acá vemos claramente que la cohesión y la adhesión no es que el agua tenga adhesión unas veces y otras veces cohesión, sino que las propiedades del agua trabajan en conjunto, siempre están unidas. Correcto. En otras palabras, muchachos, la cohesión se refiere a la atracción entre moléculas de agua, solo entre moléculas de agua. Y la adhesión se refiere a una atracción entre moléculas de agua y otro material, o sea, otras moléculas de otras sustancias. Mira acá el ejemplo, Andrés, mira que en el lado derecho estamos viendo la cohesión y es como se unen esas dos moléculas de agua haciendo ahí un trabajo en equipo, pero a la vez están adhiriendo a la superficie. Entonces, por eso tenemos de un lado la adhesión y entre ellas la cohesión. Y al lado izquierdo también tenemos dos goticas de agua, primero haciendo cohesión y una gotita de agua con una superficie haciendo la adhesión. No es que haya una reacción, no es que nada, sino que ella tiene esa propiedad y es que se agarra. Bueno, pero resulta que gracias a la cohesión, a la adhesión y a otra propiedad que es tan importante como la capilaridad, el agua puede viajar en contra de la gravedad. ¿Cómo así que viajar en contra de la gravedad? Aleja, pues imagínese, la gravedad de la Tierra nos tira para abajo. Pero entonces, ¿cómo explicar un fenómeno como el que le pasa a las plantas en el que absorben los nutrientes, absorben agua desde el suelo y lo arrastran por esos tubitos capilares hasta la parte más alta de la planta? Y el agua es capaz de hacer eso, Aleja, increíble. Entonces, si nos vamos, digamos, a ver un ejemplo, hay edificios que son muy altos, que son por ahí de 23, 20, no sé, 20 pisos, pongámosles 20 pisos. ¿Será que los del piso 20 se bañan o no se bañan? ¿Cómo llega el agua hasta allá arriba? ¿Usted qué cree, Andrés? Pues para un edificio sí toca tener instalada una bomba que le suministre una fuerza para que el agua pueda impulsarse por esa tubería hasta la parte más alta del edificio, pero Ajá. porque, pero porque fue algo construido por nosotros. Pero entonces una Sí. planta que, En ¿cómo una hace Aleja? planta, en una planta no tenemos bomba, porque imagínese colocarle un sistema para impulsar el agua a todas las plantas que tenemos. Entonces acá ocurre y es que la adhesión, la cohesión y la capilaridad se unen ellas tres para hacer que el agua se transporte desde sus raíces, desde el subsuelo hasta la última hoja. Y eso lo hace a través de unos capilares. Entonces se pueden imaginar que los capilares que tienen las plantas son como unas pequeñas venitas por donde se pueden transportar. ¿Qué ocurre en esas venitas? En esas venitas el agua se agarra de la superficie de esa venita, del alrededor, y empieza a desplazarse, como a escalar, a escalar, a escalar, a escalar, y llega hasta la última hoja. No sé si has visto donde venden flores, que hay flores que inicialmente son blancas y les colocan colorante con agua, los colocan ahí y las flores van cambiando de color. Y aquí vemos claramente el fenómeno de la capilaridad. También cuando uno se moja el pantalón, por ejemplo, cuando está lloviendo y uno se moja solamente el pantalón en la parte de abajo, entonces el agua lo que hace es subir
subir sin ninguna fuerza, solamente por medio de sus propiedades, subir y mojarte todo el pantalón. Ella es capaz de ir escalando. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde subir al agua? ¿Será que sube infinitamente? Hasta la parte más alta que pueda subir, alcanzar. Eso va a depender también de la cantidad de agua, ¿cierto? Porque no es lo mismo mojarse un poquito que mojarse mucho. Muy bien, Aleja, pero entonces es un fenómeno que le pasará a todos los líquidos. Por ejemplo, si yo quiero hacer lo mismo que hace el agua con mercurio, pasaría exactamente algo similar. ¿El Pues mercurio también es capaz de arrastrarse o qué? Resulta que no. El mercurio, entonces, primero que todo vamos a ver acá la imagen del centro. Acá vemos unas líneas de color rojo que significan el fenómeno de la adhesión. Y en el centro vemos la cohesión. Entonces, resulta que en el agua tenemos mucha cohesión, mucha adhesión, poca cohesión, ¿cierto? O sea que la fuerza de adhesión es mayor que la de cohesión para el agua. Para el agua, entonces es capaz de irse como desplazando, como uno pararse entre dos paredes y empezar a intentar subirse, no sé, así. En cambio, en el mercurio, digamos ahí la diferencia, miren, acá a la izquierda se ve que el mercurio está como hacia abajo. Es decir, que las fuerzas de cohesión son mayores. Entonces ella no va a tener ganas de escalar, de irse viajando por ningún lado porque es un enlace metálico y es otra cosa muy distinta. Entonces ahí el mercurio va a preferir estar como agarrado y no desplazándose. Exacto, o sea, como el mercurio es un metal, el enlace metálico es mucho más fuerte, es decir, que la cohesión entre moléculas de mercurio por estar unidas entre sí es mayor que la fuerza de adhesión y prefiere estar el mercurio unido entre moléculas de solo mercurio a otro material, adherirse a otro material. Es por eso que se puede jugar con el mercurio y antes jugaban con él, Aleja. Y lo mismo le pasa a casi todos los metales. No sé si has visto que con plomo se hacía lo mismo. Los soldaditos de plomo. Y eso es un problema porque el mercurio es tóxico. ¿Listo? Es Eso no tóxico, se debe de hacer. Súper tóxico. Bueno, entonces vamos a seguir con nuestra última propiedad del día de hoy, el calor específico. Calor específico. Aleja, el sol pues sí genera mucho calor, energía sí hay bastante o no. ¿Quién no se ha quejado a las 12 del día cuando hace un solazo, que todos somos, uy, qué calor, qué calor, qué calor? Pues imagínense, muchachos, que el sol genera tanta energía que llega hasta el planeta más lejano del sistema solar, hasta Neptuno, hasta por allá lejos llega la energía del sol, pero no es suficiente para evaporar el agua del océano. ¿Y por qué, Aleja? Y nosotros estamos relativamente cerca del Sol, pues Cerca. relativamente, a comparación la Tierra es el tercer planeta. Está Mercurio, Venus y la Tierra. Entonces imagínense, muchachos, que estamos ahí al lado del Sol, pero aún así la energía que él genera no es suficiente para que el agua se evapore totalmente. Y eso se da gracias a que el agua tiene un calor específico muy alto, muy alto. Pero entonces, Aleja, ¿qué es el calor específico? ¿A qué se refiere esa propiedad? Bueno, entonces acá, antes que nada, les quiero contar que nuestro planeta no debería ni de llamarse planeta Tierra, sino planeta agua. Tenemos más agua que tierra y el agua que hay hace que, digamos, se controle la temperatura. ¿Cómo ocurre el fenómeno? Entonces resulta que el agua es capaz de absorber mucha energía antes que elevarse la temperatura. Es decir, para que cambie solamente 1 grado de temperatura, ella tiene que aplicarle mucha energía, muchísima. ¿Listo? Entonces ese fenómeno se ve muy fácil, así fácilmente, cuando usted está en la piscina. O sea, usted se va a pasear y todo el día hizo mucho calor y usted no quiso meterse a la piscina y se mete de noche. Se da cuenta que mágicamente el agua no está tan fría, el agua, digamos, guarda como un calor. Y eso se debe a que ella todo el día estuvo recibiendo la fuente de energía que se la dio el sol y guarda ese calorcito y luego lo va liberando lentamente.
también el calor específico nos explica por qué cuando uno tiene fiebre le colocan, digamos, como pañitos de agua fría. Lo que quiere el agua ahí en este caso es como robarse el calor que usted tiene en su cuerpo. Muy bien. ¿Qué pasaría, Aleja, si tenemos una bomba, dos bombas, y una la inflamos normal con aire y la otra la inflamos con agua? ¿Qué pasaría si acercáramos esas bombas a un mechero prendido? ¿Quién se calentará rápido? Entonces resulta que cuando colocamos la bomba que tiene aire a la fuente de calor, ella inmediatamente va a estallar. De inmediato, ¿qué ocurre allá adentro? Que se calienta el aire y empieza a rebotar ahí las moléculas y hacen que se reviente como tal el plástico, ¿cierto? Pero ¿qué ocurre cuando tiene el agua? Entonces el agua lo que hace es como robarse ese calor para ella y no deja, digamos, que se vaya calentando mucho el plástico y por lo tanto no se va a reventar tan fácil. Tendríamos que dejarla ahí mucho rato para que el plástico se rompa o, digamos, calentarla por el lado que tiene aire. Ahí sí de inmediato estallaría. Muy bien. Bueno, muchachos, pues hasta aquí tuvimos una gran charla de las propiedades del agua. El agua, como les contamos, es una sustancia única en el planeta y súper importante para la vida. Les hacemos la invitación a que nos visiten al Museo del Agua y pues vamos a abrir, Aleja, un espacio para resolver algunas dudas y preguntas que se generaron durante la charla. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, este es el momento para que compartan con nosotros las preguntas y pues empecemos a ver qué dudas hay por acá. Espero que les haya gustado. Aleja, ¿cómo te pareció la charla? Muy chévere, muy chévere. Vamos a mirar entonces las preguntas. Vamos a ver qué preguntas hay. ¿El jabón rompe la tensión superficial? Sí. Sí. Rompe la tensión superficial, hace que esas moléculas que están unidas entre ellas empiezan a soltarse. Entonces, digamos que ya esa capa que era fina y fuerte ya no existe. Puede soportar el peso de una persona, puede soportar, es una planta. Ah, hay una plantica muy especial. ¿Has visto la planta? Que dicen que le colocan. La Victoria Regia. Eso, pero digamos que ahí también vamos a tener un límite porque no nos podemos parar nosotros que ya estamos gorditos y grandes. Y además esa planta tiene como un soporte también. Ajá. Se puede aumentar la tensión superficial del agua. Se podría aumentar, digamos, de pronto haciendo destilación de agua, que solamente haya moléculas de agua y no haya minerales que de pronto alteren esa tensión superficial. Sí. Un saludo para los profes del Yarumito en Barbosa. Ah, sí, Yarumito. Buenos días, profesor Germán. A los del Colegio El Salesiano, del Sufragio. Yo también estudié en un colegio salesiano, en el Pedro Justo de Río. Las moléculas dependen de la temperatura. Muchachos, más que todo de la temperatura, es de la energía. De la energía, porque pues, las moléculas, para que sean estables, recuerden que las moléculas son formadas por átomos, que pueden ser átomos del mismo elemento o de diferentes elementos. Cuando hablamos del agua, estamos utilizando átomos diferentes, hidrógeno y oxígeno. Y pues esa atracción va a depender de la energía y va a depender pues como de esa afinidad que haya entre las cargas de un átomo y otro. Pero la temperatura lo que afecta son los estados de la materia, los estados en cómo se va a transformar el agua, si va a pasar de sólido a líquido, o si se va a conservar líquida, o si va a pasar de líquido a gas. Más que todo eso es lo que afecta a la temperatura y al mismo tiempo la densidad, porque recuerden que no es la misma la densidad a 0 grados centígrados que a 100 grados centígrados.
Dice que existen elementos que no pueden pasar de sólido a líquido o viceversa. Sí, sí existen. No sé si han visto cuando las personas que venden paletas, adentro no hay hielo, no hay hielo. Hay hielo seco, se dice, pues le dicen así, pero eso es dióxido de carbono. Y lo que ocurre acá es que el sólido pasa a ser un gas sin pasar por el líquido. Ocurre eso. En algunas sustancias puede pasar eso. O sea, no siempre pasamos de sólido a líquido y gas. Eso va a depender de las condiciones y también, obviamente, de la molécula. En una olla de presión, sí, lo de los frijoles era más fácil. Depende de la altitud, muy importante. No es lo mismo hacer sancocho acá que... ¿Existe algún elemento que solo sea gaseoso? Sí, por ejemplo, el helio. Como elemento, por ejemplo, el helio, el hidrógeno como tal. Pero elemento, acuérdense, una cosa es elemento y otra cosa son las moléculas. ¿Las nubes también dependen de la temperatura? Sí, claro que sí. Arriba también hay una temperatura. Eso, la masa es una cosa y el peso es otra. El peso Total, es multiplicado masa por la por gravedad. No es lo mismo el peso de nosotros muchachos en la Tierra, en la Luna pesamos menos. O sea, para los que tienen complejidad con el peso, no se preocupen que pesamos diferente en todas partes. ¿Por qué cuando un cuerpo cae al agua se hunde o flota? Cuando se ahoga, flota. Cuando es menos denso, flota. Claro, es porque ya se empiezan a generar gases allá dentro de tu cuerpo, gases de la descomposición y vas a flotar. Pues el gas es menos denso, entonces va a ir hacia arriba. Pues y gases en tu intestino. ¿Cuántos años aproximadamente serían necesarios para que se acabe el agua dulce y salada? Muchachos, el agua en la Tierra, el volumen de agua en la Tierra siempre va a ser el mismo. Primero que todo porque el agua se va a transformar, el agua no va a desaparecer. El agua lo que hace es que se transforma a partir de los cambios de temperatura y presión. Si hablamos de un calentamiento global, eso quiere decir que la temperatura cada vez se va a incrementar más. Entonces es probable que esa agua que está en estado líquido se vaya a transformar al estado gaseoso, se vaya a acumular más agua en estado gaseoso. Pero al mismo tiempo eso puede incrementar las lluvias. Entonces el ciclo del agua siempre va a estar ahí en la tierra. O sea, no se preocupen por eso, que todavía hay agua por mucho tiempo. El problema sí es el agua dulce, Aleja, el agua de los nacimientos. Entonces Ese sí es un inconveniente. Acá hay un ejemplo muy chévere y es que si pudiéramos coger la tierra acá en la mano, vaciar toda el agua que tiene y echarla a un balde, entonces digamos el balde sería la cantidad de agua que hay en la tierra. Y si sacamos con una cucharadita pequeña, de las pequeñas, una cucharita pequeña, sacamos una cucharita del agua, del balde, solamente esa cucharita es agua dulce, el resto es agua salada. Y digamos de esa cucharita hay que contar que hay mucha agua que está congelada y otra que es subterránea y otra que está en la atmósfera, pues es que está moviéndose en el ciclo del agua. Cuando nos referimos a que el agua escasea es porque nosotros los humanos nos hemos encargado de desviar los ríos, de contaminarlos, digamos, somos más personas, por lo tanto necesitamos agua. Uno solo se da cuenta que necesita el agua cuando no hay, ¿cierto? Cuando no hay agua sí. Se da cuenta que es muy necesaria. Y otra cosa, muchachos, es que realmente el agua no es dulce, el agua siempre es salada porque el agua de nacimientos también tiene sales. Lo que pasa es que las concentraciones de la sal pues varían muchísimo. Entonces, en un río la concentración de sal puede ser de 2 gramos, 3 gramos por litro. En cambio, en el océano es de casi 33, 34, 35 gramos por litro. Y en el Mar Muerto, ¿cuánto era? Casi 1 libra de sal por litro, como 450 gramos de sal por litro. Entonces, realmente el agua no es que sea dulce. Para que el agua sea dulce, ¿qué hay que echarle, Aleja? Hay que quitarle la sal. Hay que quitarle la sal y echarle azuquita, echarle sacarosa.
Miren lo que dice. Muchos saludos a todos los docentes y estudiantes del Colegio Madre Antonia Cerini. Feliz día. Muchas gracias por la charla. Bueno, por favor, informa a los estudiantes del sufragio que entren a la reunión una vez termine el taller. Gracias. ¿Por qué si el oxígeno e hidrógeno lo tenemos a la mano, por qué no creamos agua para los lugares que no cuentan con fuente de agua natural? ¿Por qué no podemos crear agua así de fácil? Aleja, es una reacción que no es tan fácil, primero que todo porque es exotérmica. No sé si de pronto los muchachos por allá ya han definido esos conceptos de endotérmica y exotérmica, reacciones. Y otra cosa importante es que el hidrógeno puede ser hasta explosivo, ¿cierto? No es así de fácil. Y digamos, la cantidad que hay. Que se obtiene es muy poca. Por ejemplo, en alguna oportunidad en un laboratorio en la Universidad de Antioquia tuvimos la oportunidad de, a partir de hidrógeno gaseoso y oxígeno gaseoso, generar una gotica de agua. Y eso fue súper explosivo, estalló hasta el tubo de ensayo porque realmente se libera muchísima energía. Entonces, ese fenómeno de crear agua es algo muy complicado. Es mucho más fácil generarle una electrólisis al agua o una hidrólisis para separar el hidrógeno y el oxígeno a través de carga eléctrica. Ajá, mira acá, la densidad depende de la temperatura. Sí, sí depende. Sí depende. Listo, de lo que hablamos ahorita del hielo, sí depende. Bueno, Aleja, yo creo que ya no hay más preguntas. Pues muchachos, espero que se hayan divertido y les haya gustado. Recuerden que pues si hay alguna duda o quieren entrar en detalle en algún tema, cuando hagamos reapertura en el Museo del Agua, por allá los esperamos. Claro que sí, si desean también que hablemos de otro tema especial, de la química, de otras cosas, también se podría hacer. Listo, entonces deseamos que tengan un bonito día, que estén muy bien. Chao muchachos, Chao. chao profes, que bien, chao Aleja. Chao.